y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Se estaba poniendo tras las montañas en Jerusalén. Era la última semana del Señor Jesús, antes de la traición, la entrega y la muerte de Jesús. Era un martes por la tardecita. Los últimos rayos del sol poniente reflejaban sobre la cúpula dorada del templo. Jesús estaba sentado en la ladera del Monte de las Olivas frente a Jerusalén. Si usted baja por la cuesta del templo, hasta el día de hoy es un camino empedrado, bien empinado. Al llegar abajo de la quebrada, pasa un arroyo conocido como el arroyo de Cedrón. Cruzando el puente, allí comienza el próximo monte, el Monte de los Olivos. Al pie del Monte de los Olivos está el lugar donde Jesús tantas veces se retiraba a orar y donde tan solo 3 días más adelante derramaría sus gotas de sudor mezcladas con sangre. Hasta el día de hoy se encuentra el jardín de Getsemaní al pie del Monte de los Olivos. Y hay árboles allí tan antiguos, que ya en la época de Cristo tenían más de 1000 años de estar allí. Posiblemente Jesús oró debajo de uno de esos olivos. ¿Qué testimonio darían si esos árboles pudieran hablar, verdad? Lo que nos contarían. Pero esta vez Jesús estaba más arriba del jardín de Getsemaní, casi llegando a la cúspide del Monte de las Olivas, el mismo monte de donde él, 50 días más tarde, ascendió al cielo. El Monte de las Olivas se encuentra directamente enfrente del Monte de Sión, donde estaba en aquella época el templo que después fue destruido por los romanos. El templo era hermoso y los rayos del sol lo doraban como todas las montañas de alrededor. Hacían sombra, la ciudad estaba ya en sombras. Pero como el Monte de Sión, arriba está el templo, la cúpula dorada era lo último que se iluminaba por el sol que se metía tras las montañas y lanzaba como rayos de luz alrededor. Era una vista impresionante. Los discípulos, orgullosos de ese templo tan hermoso que había sido construido por Zorobabel después del retorno del cautiverio, pero que el rey Herodes el Grande, el mismo que había mandado a matar a los niños inocentes en Belén, quien era un megalómano, hacía todo en grande.
había mandado a reconstruir o más bien a agrandar el templo. Le tomó bastante tiempo la construcción. Si ustedes leen en Juan, en el capítulo 2, dice el versículo 19, que Jesús dijo: destruid este templo, refiriéndose a su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Pero los judíos lo tomaron en forma literal y dijeron: en 46 años se reedificó este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Le tomó a Herodes el Grande 46 años la reconstrucción, o más bien la ampliación del templo de Jerusalén. El que había construido Zorobabel después del retorno de Babilonia quedó dentro del otro. Realmente no lo echaron abajo porque era algo sagrado, pero construyeron el templo gigantesco y ese quedó adentro del otro. Era tan grande el templo, tan hermoso, que era el orgullo nacional. En aquella época se lo consideraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, junto con el Coloso de Rodas y otros grandes edificios y construcciones alrededor del Imperio Romano. Pero el templo de Jerusalén era el más hermoso, era como una joya. Imagínense, todo por dentro recubierto de oro y por fuera de mármol blanco, veteado con rosado. Habían mandado a traer de las canteras de Carrara mármol blanco. Las canteras de Carrara están al norte de la ciudad capital del Imperio Romano, de Roma, y son las mismas canteras de donde Miguel Ángel sacó, muchos siglos después, el mármol blanco para hacer sus famosas estatuas. La misma cantera de mármol. Pero las columnas del templo eran de mármol blanco con vetas rosadas. Y esas eran traídas del norte de África, traídas por barco y luego llevadas en carretones, cuesta arriba, hasta Jerusalén, desde el puerto de Jope. Esos edificios eran impresionantes. Parecía que desde donde Jesús estaba sentado, podías estirar la mano y tocar el templo, porque como las 2 montañas están así, y tiene una quebrada entre medio, por donde pasa el torrente de Cedrón, casi a uno le da la impresión que puede tocar el templo. Cuando el sol se ocultó y finalmente las sombras como un manto negro cubrieron la ciudad de Jerusalén, en la ladera del Monte de las Olivas había una casa profundamente o profusamente iluminada. Había muchas lámparas alrededor de esa casa. Jesús se inspiró en lo que se estaba viendo después de la puesta del sol para ilustrar el sermón que acababa de predicar sobre el Monte de los Olivos. Si ustedes van al Evangelio de Mateo, al capítulo 24, este es un sermón muy conocido para nosotros los adventistas, porque es el sermón profético de Cristo, donde anuncia las señales que habrían de acaecer antes de su venida en gloria. Dice el versículo 1 del capítulo 24, los discípulos
se acercaron para mostrarle los edificios del templo, cuando esa cúspide dorada echaba rayos de luz reflejando los últimos rayos ponientes del sol. En el Evangelio de Marcos dice que le dijeron: mira, Señor, qué edificios y qué templo tan hermoso. Pero quedaron espantados, sorprendidos, cuando Jesús les responde. Versículo 2. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Quedaron espantados. Y allí sentados sobre el monte de las Olivas, se dirigieron a Jesús. Dice el versículo 3, estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ese es el famoso sermón, el que sigue después de esta pregunta. Jesús les da las señales de las cosas que habrían de suceder como anuncio de su pronto regreso. Pero al avanzar el sermón, ir hablando Jesús, en el capítulo 24 están todas esas señales y luego una explicación de cómo sería la venida de Cristo. Termina el capítulo 24 diciendo en el versículo 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y después cuenta Jesús la ilustración de los dos tipos de siervos: el siervo prudente y el siervo malo. El capítulo 24 termina diciendo en el versículo 50 y 51, vendrá el Señor de aquel siervo malo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué representa el siervo? Porque se habla primero de un siervo fiel y prudente y después de un siervo malo. Un contraste. Del siervo fiel y prudente, dice el versículo 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Miren la pregunta de Jesús: ¿quién es pues aquel siervo fiel y prudente a quien el Señor puso sobre su casa para alimentar a su tiempo a la casa del Señor? La casa del Señor es su iglesia, pero ¿quién es el siervo fiel y prudente? Los que el Señor ha colocado para alimentar al pueblo de Dios. Pero unos están ilustrados por el siervo fiel y prudente. ¿Y cuál es la característica del siervo fiel y prudente? Que le da el alimento a su tiempo. En cambio, el siervo malo
Sobre el siervo malo dice, mi Señor se tarda en venir. Versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, a la hora que él no sabe, y ya lo leímos a esto. El siervo malo tiene una característica. Todavía falta mucho para que venga el Señor. Mi Señor se tarda en venir. Pero comienza a hacer dos cosas. A vivir disipadamente, como que no tiene que dar cuentas. Y en segundo lugar, atacar a sus consiervos. Así dice ahí. Los ministros malos atacan a los ministros fieles, los que están alimentando al pueblo de Dios. Normalmente pensamos que el sermón de Cristo termina en el capítulo 24, pero resulta que el sermón no termina allí. Jesús sigue ilustrando esto que él acaba de decir con 3 parábolas. La primera es la parábola de la venida del esposo, de las 10 vírgenes. La segunda es la parábola de los talentos, de los que tenía 1 talento y 5 talentos y 10 talentos. Y la tercera parábola es la parábola de las ovejas y los cabritos, que en la venida del Señor van a quedar divididos. Esas 3 parábolas ilustran cómo va a ser cuando Cristo venga. La parábola de las 10 vírgenes ilustra lo que va a estar pasando en la iglesia justo antes de la venida del Señor. La parábola de los talentos ilustra cómo aquellos a quienes Dios le confió los bienes van a tener que dar cuentas de cómo lo usaron en su venida. Y la tercera, la de las ovejas y los cabritos, ilustra el juicio final y cómo daremos cuenta de lo que hicimos con Jesús en la persona de nuestros semejantes. Cómo tratamos a los que tenían necesidad. Nos vamos a detener en este momento en la parábola de las 10 vírgenes. Yo ya he predicado de esto antes, pero resulta que la parábola de las 10 vírgenes tiene un significado muy especial. La mensajera del Señor dice lo siguiente sobre la parábola de las 10 vírgenes. Con frecuencia el Señor me ha llamado la atención hacia la parábola de las 10 vírgenes, 5 de las cuales eran sabias y 5 necias. ¿Cuántas veces el Señor le decía, ve esa parábola, vea esa parábola? ¿Cuántas veces? Frecuentemente. Así que ustedes no se molestarán si este siervo del Señor vuelve a llamarles la atención sobre la parábola de las 10 vírgenes, porque Dios mismo le dijo a su mensajera, préstale atención a esa parábola. Sigo leyendo. Esta parábola se cumplirá al pie de la letra, porque tiene una aplicación especial para el tiempo del fin. Y lo mismo, igual que el mensaje del tercer ángel
que se proclamó y se cumplió, pero volverá a proclamarse y continuará siendo verdad presente hasta el fin del tiempo. Así la parábola de las 10 vírgenes se cumplirá nuevamente y seguirá siendo verdad presente hasta el fin del tiempo. Entonces, dar alimento al pueblo a su tiempo es darles la verdad presente. Y la parábola de las 10 vírgenes es la verdad que y va a seguir siendo verdad presente hasta que Cristo aparezca. Y luego comienza a explicar la mensajera del Señor lo que es la parábola de las 10 vírgenes. Pero antes de ir a la explicación, vamos a leerla. Recuerden que es parte del sermón profético de Cristo. Capítulo 25, versículo 1. Es cortita la parábola. 13 versículos, nada más, pero está cargada de significado para la iglesia que espera la venida del Señor. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas serán prudentes y 5 insensatas o fatuas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: ¡He aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirlo! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 13 versículos, la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué lecciones tiene para nosotros hoy en día esta parábola? Cuando por primera vez esta parábola se entendió y se explicó fue en la proclamación del mensaje del pronto regreso del Señor Jesús, antes de 1844. Y fue muy interesante porque la parábola tuvo un cumplimiento literal. Según lo que leímos en el espíritu de profecía, la parábola va a volver a cumplirse otra vez en forma literal. ¡Wow! Comienza diciendo entonces. Entonces es un adverbio de tiempo que quiere decir en aquel
momento del cual se viene hablando. Y lo que se viene hablando es de la venida del Hijo del Hombre, que justo antes va a haber siervos que son fieles y le están dando al pueblo el alimento necesario a su época, a su tiempo, y los siervos malos que van a estar diciendo, no, todavía falta mucho para que Cristo venga. Y van a estar golpeando a sus consiervos y van a estar comiendo y bebiendo, viviendo una vida disipada sin hacer la preparación necesaria para la venida del Señor. En ese tiempo, entonces, cuando eso esté pasando, la condición de la iglesia está descrita por la parábola de las 10 vírgenes. Y dice así la mensajera del Señor. En la parábola, las 10 vírgenes tenían lámparas, pero solamente 5 de ellas poseían aceite de reserva, aceite extra que mantendría sus lámparas ardiendo. Esto representa la condición de la iglesia. ¿Qué representa? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Y cuál es la condición de la iglesia? Bueno, detengámonos en algunos de estos detalles. El reino de los cielos, entonces, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Por qué se les llama vírgenes a los que están esperando la venida del esposo? ¿Por qué se les llama vírgenes? Porque tienen una fe pura. No se refiere a que es virginidad física, sino virginidad en doctrina. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro se explica esta parábola en detalle, el último capítulo del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. El capítulo titulado El premio inmerecido. Dice así: mientras Cristo estaba sentado mirando el grupo que esperaba al esposo, recuerden que les dije al principio que en la ladera del monte de las Olivas había una casa profusamente iluminada. No había electricidad en aquella época, así que eran lámparas. Y era un cortejo nupcial que estaba esperando que viniera el esposo. ¿Por qué dice el esposo y no el novio? Porque ya estaba casado, obviamente. Las bodas orientales son diferentes a las nuestras. La boda oriental, la novia no está presente. Usted dice, ¿cómo se van a casar si no está la novia? Porque la boda es un contrato entre el futuro esposo y el futuro suegro. Es un contrato. Van ante un juez. Y el suegro, el padre de la novia, le exige la dote. La dote es lo que va a tener que dar para que le dé a su hija. Y cuando llegan a un acuerdo, si el novio tiene la dote, pues ponen la fecha de la boda. Si no lo tiene, le pide tiempo para conseguir lo que el suegro está exigiendo, y luego, cuando está listo, entonces viene otra vez ante el juez, presenta el documento. Si el suegro le pidió una propiedad, le da el título de la propiedad. Si el suegro le pidió 100 vacas, pues le da las 100 vacas.
lo que sea que le haya pedido. Se firma el contrato, el juez certifica que se cumplieron las partes del contrato y ahora el suegro pasa la propiedad suya de su hija en manos del futuro esposo. Como que no nos gusta mucho esto. Propiedad de una mujer es propiedad del padre. Y luego pasa a ser propiedad del marido, del esposo. No estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Pero el contrato, la novia no está presente. La novia se está preparando para la fiesta de bodas. ¿Se acuerdan en Apocalipsis 19? Donde dice, y a ella se le ha dado que se prepare. Lo pueden leer, está en Apocalipsis 19, hablando acerca de la iglesia. Ahora, dice el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que mientras está realizando la boda, aquí dice gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero. Pero mientras las bodas se están realizando, la novia se está preparando. A ella se le ha dado, se le ha concedido que se vista de lino fino. La esposa se prepara. Aquí fue donde tuvieron que volver a entender la parábola los pioneros adventistas, porque estaban esperando la venida de Cristo, el esposo. Pero resulta que Cristo no vino a la hora que ellos lo esperaban. Y no vino a la tierra. ¿A dónde vino? ¿A dónde? A las bodas. Vino a las bodas, pero no aquí en la tierra, recuerden. Con el padre de la novia a hacer el trato. Si ustedes leen en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, dice, recuerden que las vírgenes todas tenían lámparas. Dice en Lucas 12, versículo 35, Lucas 12, 35, estén ceñidos vuestros lomos. Eso quiere decir estén vestidos, ya listos. Ceñidos los lomos con la capa puesta. Y vuestras lámparas encendidas. Ahí están las vírgenes. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, lo halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia de la noche, o aún, aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Ahí está otra vez el siervo que vela, que guarda, que aguarda. Pero dice que nosotros somos como aquellos que estamos esperando que nuestro Señor venga, no dice a las bodas, sino que venga de las bodas. ¿Cómo es eso? Todos nosotros pensamos que cuando el Señor venga nos va a llevar a las bodas del Cordero.
Nos va a llevar a la fiesta, a la cena de las bodas del Cordero. Y la cena o la fiesta de las bodas es después que ya se casaron, no es antes. Es interesante porque nosotros estamos aguardando que el Señor venga de las bodas. ¿Dónde y cuándo se celebran las bodas? ¿Dónde y cuándo se celebran las bodas del Cordero? ¿Qué fue lo que leímos en Apocalipsis 19? Gozaos y alegraos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado. ¿Recuerdan esta expresión de Apocalipsis 14, 7? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora, gozaos y alegraos y démosle gloria, porque las bodas han llegado. Las bodas y el juicio son una y la misma cosa. Usted dice, ¿cómo? ¿Las bodas es lo mismo que el juicio que se celebra en el lugar santísimo desde 1844 en adelante? Sí. Esas son las bodas del Cordero. Usted dice, ¿pero cómo? Recuerden que las bodas es un contrato. Y el futuro esposo, para recibir a la esposa, tiene que pagar la dote. Y la dote es el precio más caro que se haya pagado por una esposa jamás. La sangre preciosa del Cordero. Por eso se le llama las bodas del Cordero. Si van ustedes a Apocalipsis, capítulo 5, dice en el versículo 6, miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero sangrando. Un cordero como inmolado. Inmolado quiere decir sacrificado, que está chorreando sangre. Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por sobre la tierra. Ahora, esta escena está describiendo la escena del juicio en el cielo. El 22 de octubre de 1844 se inicia las bodas del Cordero. Dice el versículo, bueno, no me voy a detener porque esto ya lo hemos estudiado cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, capítulo por capítulo, pero les recuerdo, en el capítulo 4 dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante estaba yo en el espíritu y aquí un trono fue establecido en el cielo. Y en el trono uno se sentó. El aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe, de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los 24 tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. La escena del juicio. El juez sentado y alrededor de él el tribunal. 24 ancianos. Para celebrar el juicio. ¿Se acuerdan que Daniel vio la misma escena? Estaba yo mirando en las visiones de la noche. Y aquí un trono fue establecido en el cielo. O más bien dice tronos, Daniel 7:9. Daniel 7, versículo 9.
Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuántos tronos? Aquí dice, estaba mirando mientras vi que fueron puestos tronos. ¿Cuántos tronos vio Daniel? Él no nos dice cuántos, solamente dice tronos en plural. Pero Juan, que vio la misma visión, sí los contó. En Apocalipsis dice, un trono fue establecido en el cielo. Y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados 24 ancianos. ¿Cuántos tronos vio Juan? ¿Cuántos? No 24. Cuenten bien. Había un trono y alrededor de ese trono 24 más. 25 tronos. El trono principal, el juez se sentó. Y resulta que el anciano de días tenía un libro en la mano. Dice el versículo 1 del capítulo 5 de Apocalipsis, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba en gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los 24 ancianos, estaba en pie un cordero ensangrentado, un cordero inmolado, que tenía 7 cuernos, cuernos símbolo de poder, y 7 ojos, símbolos de sabiduría, los ojos de inteligencia. Y el número 7 es la perfección, es decir, el cordero tenía todo el poder, 7 cuernos, y tenía toda la sabiduría. 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano del que estaba sentado en el trono. Aquí vemos la escena cuando Jesucristo, el Cordero inmolado, se presenta ante el Padre y recibe la autoridad de hacer juicio. Porque el Padre a nadie juzga, todo el juicio se lo dio al Hijo. Jesús viene y se presenta ante el Padre. Si vamos de vuelta a Daniel, en el capítulo 7, donde estábamos leyendo, dice el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de un hombre, como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Juan en el Apocalipsis dice, el Cordero inmolado vino hasta el anciano de días, y el anciano de días se acercó. El Cordero se acercó ante él y le entregó el libro que tenía en las manos. Y aquí dice, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran.
Qué interesante. Aquí el Hijo del Hombre recibe dominio, poder, gloria, para que todos le sirvan. Y su reino será un reino eterno. ¿Por qué el juicio donde el Hijo del Hombre viene hasta el anciano de días, el juez, y se presenta delante de él, también es representado por las bodas? Porque en el juicio se determina quiénes serán parte del reino de Cristo. ¿Quiénes son dignos de ser parte de aquellos que Él va a venir a buscar? Porque cuando Él viene en las nubes del cielo, ya Él trae su recompensa, viene con su galardón para darle a cada uno según sea su obra. Y cuando Él viene en las nubes, ya está decidido el caso de todos. Los que van a ser parte de su reino, el reino eterno, que son su pueblo, ya se decidió que ellos son parte del pueblo de Dios. Y los demás que no fueron fieles son borrados del libro de la vida. Eso es en el juicio. Entonces, en el juicio se determina quiénes serán parte de la esposa y quiénes no serán parte de la iglesia. Y cuando termine el juicio en el cielo, Jesús va a decir, consumado es. El que es justo siga siendo justo. Es que el que es santo siga santificándose todavía, pero el que es inmundo siga inmundo todavía, y el que es sucio continúe ensuciándose aún más. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Miren, cuando Jesús pronuncia esto, termina el juicio. No traje mi librito Primeros Escritos, pero ahí en la página 281, dice, Jesús dice, consumado es, el que es justo siga siendo justo, el que es impío siga siendo impío, y luego dice, todo caso ha sido fallado para salvación o para condenación. Todos los redimidos ahora forman parte del reino de Cristo. Al completar el juicio, se ha completado el número de los súbditos del reino y se ha consumado las bodas del Cordero. Eso está, Primeros Escritos, página 281. Se termina el juicio, se consuma las bodas del Cordero. Ahí se acaban las bodas. Y luego viene el Señor a buscar a su esposa para llevarla a la casa de su padre a celebrar las bodas. La fiesta de bodas. ¿Quedó claro eso? Ahora, Jesús está viendo en la ladera de la montaña un cortejo nupcial que está esperando al esposo. ¿De dónde viene el esposo? De las bodas. Nosotros somos como los que esperamos que nuestro Señor venga de las bodas. Las 10 vírgenes representan al pueblo de Dios que está esperando la venida del esposo. Les explico cómo eran las bodas orientales. Normalmente las bodas se celebraban a la tarde, hasta el día de hoy, y la fiesta de bodas por la noche. El futuro esposo y el futuro suegro se juntan ante el juez. Se comprueba de que el contrato se cumplió y se le entrega el título de propiedad al ahora esposo. El juez dice,
consumadas las bodas. Se cumplieron los requisitos, ahora puedes ir a reclamar lo que es tuyo. Ve a buscar a lo que ahora te pertenece porque ya pagaste el precio de la dote. El novio, y ahora es el esposo, por eso la parábola Jesús dijo, las 10 vírgenes son como aquellos que están esperando al esposo, esperando que venga de las bodas, como ya leímos en Lucas 2. Pero el esposo no va derechito. La novia está en su casa, se está preparando, la están peinando, la están arreglando, la están vistiendo. Las acompañantes, que hasta el día de hoy se usa esa costumbre, ¿verdad? Las muchachas que salen del cortejo, ¿no es cierto?, de boda. Las damas de honor, se llama una, y las otras las damas acompañantes. Hoy en día es nomás, pues, para estar bonitas y mostrar su buen vestido. Y para hacerle compañía a la novia, pero en aquella época tenían un propósito. Como las bodas, la fiesta era de noche. Ellas llevaban lámparas. ¿Y para qué eran las lámparas? Bueno, porque tenían que ir de la casa de la novia, donde el esposo la iba a recoger, ahora la esposa, y tenían que ir de noche, y no había electricidad ni luces de la calle, alumbrando el camino con las lámparas hasta llegar a la casa del padre del esposo, donde eran las bodas. La fiesta de boda. La fiesta de boda. Así que de la corte va a buscar a la esposa a su casa y las vírgenes acompañan al cortejo alumbrando el camino. Dice aquí, palabras de vida del gran maestro. En la parábola, las vírgenes prudentes tenían aceite en las vasijas de sus lámparas, tenían aceite en sus lámparas y en una vasija extra. La luz de las vírgenes ardió con llama viva a través de la noche de vela. Y ahí viene la palabra vela. Cooperaron con la iluminación efectuada en honor del esposo. Brillando en las tinieblas, contribuyeron a iluminar el camino que debía recorrer el esposo después de recoger a la esposa para llevarla a celebrar la fiesta de bodas. Es decir, el novio venía a la casa de la novia, que ahora era la esposa, porque ya tenía el documento en su mano, vengo a reclamar lo que es mío. Y ahora las acompañantes, las vírgenes, alumbraban el camino para ir a la casa a donde se celebraba la fiesta de bodas, a la casa de su padre. Cuando Jesús venga, nos va a llevar a celebrar la fiesta de bodas. La cena del Cordero a la casa de su padre. Por la esposa, exactamente. Su esposa se ha preparado. Ahora, en la costumbre oriental, el novio primero pasa por la cámara nupcial. Normalmente en la casa de su padre, el padre le ha edificado otra casita al lado o le ha edificado una cámara nupcial, es decir, un cuarto extra para que los recién casados tengan donde vivir. Si tienen mucho dinero, pues se edifica otra casa, pero si no, le agregan un dormitorio. El novio va primero, chequea que todo está en orden, que la cama esté lista, que le hayan echado pétalos de flores
sobre la cama, que le hayan puesto incienso y olor, que las cortinas estén bonitas, que haya fruta para darle la bienvenida a su esposa, que todo esté listo. Y después de chequear, entonces viene a buscar a la esposa para llevarla primero a la fiesta y después a consumar la boda en la cámara nupcial. ¿Quién acompaña al novio en el recorrido desde el juez en la corte hasta la cámara nupcial primero y después a buscar a la esposa para llevarla a la fiesta de bodas? ¿Quién lo acompaña? El amigo del esposo. ¿Leyeron ustedes en la Biblia el amigo del esposo? Ahora lo vamos a leer en un momento. El amigo del esposo es el más cercano a él, que le sirve de testigo ante la corte de que él ha cumplido su parte del contrato. Ese es su mejor amigo. Hasta el día de hoy se le llama al que acompaña al novio the best friend, el mejor amigo del novio. Ahora, volviendo a la parábola, rapidito, porque ustedes ya la conocen a la parábola, pero hay algunos detalles que queremos enfatizar en esta hora. Dice, en la parábola, todas las vírgenes, palabras de vida del Gran Maestro, página 337, todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas tenían lámparas y el aceite dentro de las lámparas. Se las llama vírgenes porque profesan una fe pura. Es decir, aquí no está hablando del resto de los cristianos, está hablando de los que tienen la fe pura. Son los que esperan la venida del Señor y salen a recibir al esposo. Las lámparas representan la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies, tu palabra. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. En la parábola, todas las vírgenes salen a recibir al esposo. Todas tienen lámparas y aceite en sus lámparas, pero solamente 5 tienen aceite extra. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Y ahora escuchen, tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo a esta tierra. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras. Todos profesan una fe pura. Todos han oído el mensaje del pronto regreso de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Nosotros estamos acostumbrados a ver el contraste, como por ejemplo en la otra parábola que dice que el juez, el pastor, va a separar las ovejas de los cabritos. Leemos del camino ancho y del camino angosto. Leemos del trigo y la cizaña. Siempre el contraste es entre los que se salvan y los que se pierden. Aquí también, pero la diferencia de esta parábola es que todas las 10 vírgenes pertenecen al pueblo que espera la venida del Señor. Un detalle muy interesante. Si hay 10 vírgenes y 5 son prudentes y 5 son insensatas, ¿cuáles serían las hipócritas? ¿Cuáles? ¿Las insensatas?
No hay hipócritas. Y usted dice, ¿cómo? Si hay 5 que no entran a la fiesta de bodas. No son hipócritas, pero no estaban preparadas. Vean la diferencia, dice aquí. La clase representada, página 338 de Palabras de Vida. La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de cristianos hipócritas. Entonces, si no son hipócritas, ¿qué son? Sinceros. Son sinceros, pero son tontos. Es algo que quiere decir la palabra insensato. No se pierden porque no tienen la verdad. No se pierden porque son hipócritas. Viven una cosa, aunque creen otra. No, ese es el hipócrita. Todas son genuinas. ¡Wow! Sigo leyendo. La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de cristianos hipócritas. Sus componentes manifiestan amor por la verdad. La defienden y son atraídos a aquellos que la creen. Predican la verdad, la creen, se reúnen con los que esperan la venida del Señor, tienen una fe pura, tienen sus lámparas, pero les falta el aceite extra. ¿Qué representa eso? Pero todas tienen Espíritu Santo. Porque también las fatuas tenían aceite en sus lámparas. Yo sé que el aceite representa el Espíritu Santo, pero ¿qué es el aceite extra? El aceite es el Espíritu Santo, pero todas tienen aceite porque las lámparas están ardiendo en todas. Y cuando se despiertan dicen, dennos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Todavía no estaban apagadas, pero ya estaban titilando, ya se les... Si movían la lámpara se quedaban sin aceite porque estaba solo en el fondo un poquito y ya no prendía la lámpara. La mecha no quemaba. ¿Qué es el aceite extra? Todas tienen fe porque todas esperan la venida del Señor. Todas aguardan confiadamente su venida. Miren lo que dice. Se los vuelvo a leer. Todas tenían lámparas, todas salieron a recibir al esposo, todas esperan confiadamente su aparición. Y confiadamente quiere decir que yo estoy seguro que voy a ver la venida del Señor. Si yo tuviera duda, no estaría tan confiado. Ese es el problema de los que esperamos la venida del Señor. Como tenemos la verdad, como tenemos una fe pura, como guardamos los mandamientos de Dios y el sábado, estamos seguritos que nos vamos en órbita al cielo. Pero algunos no hacen la preparación necesaria. Ahora, volvamos a la parábola por un momento. Mateo 25. Dice en el versículo 5, que fue nuestra lectura bíblica. Tardándose el esposo. Parece que aquí hay una tardanza. Hay una demora. Ahora, ¿la demora es real o es aparente? ¿Es real o es aparente? Bueno, yo digo que es aparente, porque la Biblia dice que en los planes de Dios no hay
ni premura ni demora. Si el reloj de Dios ni se adelanta ni se atrasa, y Cristo dijo, el día y la hora nadie lo sabe, sino solo mi Padre que está en los cielos. Entonces hay un día y una hora establecida. Y si Dios sabe el día y la hora, ¿a poco se va a atrasar? Ni se va a adelantar. Va a venir a la hora que está establecida en el reloj de Dios. Entonces, ¿por qué dice que se tardó el esposo? No es la culpa ni de Dios ni de Cristo. Es una tardanza aparente. ¿Por qué? Porque su pueblo lo esperaba a otra hora que no era. ¿Me expliqué? Si yo tengo la expectativa que va a llegar a las 6 de la tarde y llega a las 12 de la noche, pues se tardó 6 horas. Pero él nunca había planeado venir a las 6 de la tarde. Por lo tanto, no hay demora. La demora está en la percepción nuestra. Por eso dice el texto que leímos, aunque venga en la primera vigilia, o en la segunda vigilia, o en la tercera vigilia. De las 9 a las 12 es la primera vigilia de la noche. No, perdón, de las 6 a las 9 es la primera vigilia. Desde que se pone el sol, 3 horas, la primera vigilia. Las próximas 3 horas son la segunda vigilia de la noche. De las 9 a las 12. La tercera vigilia de la noche es de las 12 a las 3. Y la cuarta vigilia es de las 3 a las 6. Cuando ustedes leen las historias en la Biblia, tienen que saber estas cosas para entender. Cuando dice que los discípulos iban cruzando el mar de Genesaret y a la tercera vigilia de la noche vino un viento recio y el barco se está hundiendo. ¿Qué hora era? ¿Ok? Aquí dice, aunque venga a la primera, el siervo fiel va a estar velando. Pero aunque venga la segunda, va a estar velando. Y aunque venga la tercera vigilia, va a estar velando. Pero el siervo malo va a decir, mi Señor se tarda en venir. La tardanza está en la percepción del siervo malo. ¡Wow! Nosotros creemos que Jesús se ha tardado en venir. Cuidado, porque los que dicen que se ha tardado en venir es el siervo malo. El otro está esperando, no importa a qué hora venga. Porque va a venir. El que dijo que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, no tardará. Y si él no se tarda, la demora es aparente y está en la mente del siervo malo. Porque él esperaba que viniera antes. Pero cuando la espera se hace más larga, se cansa y se dedica a otras cosas. Miren cuál es el peligro de la iglesia que está esperando la venida del Señor. Como el tiempo va pasando y pasando y pasando. Y nosotros esperábamos que venga antes y no viene, decimos, oh, se tardó. Pero el Señor no se tarda. Como dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. ¡Ah! Entonces, ¿se tardó el esposo? No, algunos lo tienen por tardanza. ¿Quiénes? Los siervos malos. ¿Quedó claro este punto? Media, una aparente demora. Y ahí es donde trastabila la fe de los que no están preparados. Y es triste,
porque porque todas esperaban que viniera más temprano. Prueba de eso es que no aguantaron. ¿Cuántas se durmieron? Se durmieron todas, no nomás las imprudentes, o las fatuas, o las insensatas. Todas cabecearon y se durmieron. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. ¿Cuántas se habían acostado? Todas se acostaron a dormir y arreglaron sus lámparas. Y ahí fue donde las insensatas les dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, vayan ustedes y compren aceite. Y yo antes decía, qué egoístas son las prudentes, ¿verdad? Si tienen aceite en su vasija, ¿por qué no les dan la mitad a las otras? Y entonces todas pueden alumbrar el camino. Y yo decía, las prudentes son egoístas. No, hermano. Miren lo que dice aquí. El capítulo 29 de Palabras de Vida del Gran Maestro. Dice: cuando se despiertan alarmadas de su letargo, disciernen su destitución y tratan de que otros suplan su necesidad. Pero en las cosas espirituales, ningún hombre puede suplir la deficiencia del otro. No es que no quisieron darle, es que en las cosas espirituales no se puede suplir la falta de Espíritu Santo, de espiritualidad, en el que no la tiene. Miren cómo termina. La gracia de Dios ha sido libremente ofrecida a toda alma. La gracia, ¿qué es gracia? Un regalo. Y está disponible para todos. Se ha proclamado el mensaje evangélico. El que tiene sed, venga. El que quiere, tome del agua de la vida. Gratuitamente, venga y tome. Pero el carácter es intransferible. Ningún hombre puede creer por otro. Ningún hombre puede recibir el Espíritu Santo por otro. Nadie puede impartirle a otro el carácter que es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿qué es el aceite extra? Escuchen. No es el carácter, el aceite es el Espíritu Santo. Pero ¿qué es el aceite extra? Es el que produce el carácter. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros que nos prepara para estar listos para la venida del Señor. Y lo único que nos vamos a llevar de esta tierra a la casa de nuestro Padre es el carácter. Nada de lo que tenemos aquí. Pero aquí la gente se afana en tener un buen trabajo, en comprarse un carro nuevo, en comprarse buena ropa, en tener una buena casa. En eso le dedican toda su preocupación. Las cosas que no se las pueden llevar. Y en lo único que se pueden llevar, no se preocupan. No hay tiempo para el carácter. La obra del Espíritu Santo está dividida en dos partes. Por eso se lo representa como la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana es la que produce la germinación, el crecimiento de la planta, pero la lluvia tardía es la que madura el fruto para la cosecha.
Si tú siembras y viene la lluvia temprana, crece y se pone bonito lo que sembraste, pero ya no ha llovido por semanas y a veces pasan 2 o 3 meses que no llueve. Y si no viene la lluvia tardía, el fruto no madura, se queda chiquito y se cae. Se necesitan las 2 lluvias para que el fruto esté listo. El Espíritu Santo puede haber hecho su obra en ti porque tú se lo permitiste en la lluvia temprana. Pero si no madura tu carácter, que es la obra del Espíritu Santo, no vas a estar preparada o preparado para la venida del Señor. Miren qué interesante esto. Dice aquí, el Espíritu Santo obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento. Tengo que tener 2 cosas para que el Espíritu Santo haga la obra en mí. Primero, el deseo. Y segundo, permitirle que Él lo haga. No lo hago yo. Yo no tengo poder para cambiar mi carácter. Solo Dios me puede transformar. Pero yo tengo que querer, porque Él no lo va a hacer en contra de mi voluntad. Entonces tengo que tener deseo, pero tengo que también tener consentimiento, permitir que el Espíritu Santo me transforme. Y Él tiene su método de hacerlo. El Espíritu Santo obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Así que el Espíritu Santo en la lluvia temprana nos da la conversión, una nueva naturaleza, nacer del Espíritu. Jesús dijo, el que no nace del agua y del Espíritu no entra en el reino de los cielos. Esa es la lluvia temprana, la germinación, el nacimiento, el crecimiento de la planta. Pero escuchen, las personas representadas por las vírgenes fatuas se contentan con una obra superficial, una obra a medias. No conocen a Dios, no han estudiado su carácter y por lo tanto no lo reflejan. Su servicio a Dios se degenera en formalismo. Es decir, yo sirvo a Dios, yo soy un hijo de Dios, yo vengo a la iglesia. Yo doy mi diezmo, yo guardo el sábado, yo estudio la lección de escuela sabática, puro formalismo. Se está poniendo grave la cosa, porque si esta parábola se va a cumplir al pie de la letra, eso significa que la mitad de los que estamos aquí no vamos a tener el aceite extra, porque eran 5 y 5. A ver. Comienzo a contar, uno sí y uno no, uno sí y uno no. Está grave. Y puede ser que pase por aquí el cómputo. Ninguno estamos exentos. Entonces, ¿se imaginan estar en la iglesia y tener suficiente fe para perderse? Porque los que están allá afuera están perdidos. Eso ni fe tienen. Pero nosotros que tenemos fe, estar en la iglesia, pero aún así quedarse fuera. Escuchen lo que dice. Las vírgenes todas están esperando en el atardecer de la historia de esta tierra. Todas aseveran ser cristianas. Todas han recibido el llamado de Dios. Tienen un nombre de cristiano y una lámpara.
la santa palabra de Dios. Todas profesan estar realizando el servicio para el cual fueron llamados, alumbrar el camino. Aparentemente, todas se están preparando para la venida del Señor, pero 5 no están listas. Las más tristes palabras jamás habladas por los oídos, escuchadas por los oídos mortales, son los que dice el Señor: no os conozco. Es decir, tú invocaste mi nombre, pero no tuvimos comunión. No tuviste tiempo para mí. Estabas muy ocupado en trabajar para pagar tu casa, para comprarte otro carro mejor que el que tenías. ¿Qué no te servía ese? Ah, no, pero es que mi vecino se agarró uno mejor. Y ojalá fuera para traer gente a la iglesia. Ah, no, me dijo una vez un hermano allá en Chicago: yo no subo a las visitas a mi carro, me pueden ensuciar el piso. A la semana siguiente, el carro lo chocó y fue pérdida total. Cuando yo le pedí que fuera por unas visitas a traerlas a la campaña que estábamos teniendo, claro, allá en Chicago llueve mucho y había barro. Ah, no, ¿cómo voy a recoger a las visitas si me va a ensuciar el piso de mi carro? A la semana siguiente el carro se acabó. Porque cuando no ponemos nuestras cosas al servicio de Dios, no hay bendición. Dios no te puede cuidar porque no está a su servicio. Entonces decimos que nos estamos preparando. Miren lo que dice aquí. Los seguidores de Cristo deben verter luz sobre las tinieblas de este mundo. De nada sirve que sean vírgenes, que tengan una verdad pura, que tengan las lámparas, la palabra de Dios y que estén esperando la venida de Cristo. Si no cumplen la misión para la que fueron llamados, no van a entrar a la fiesta de boda. ¿Y cuál es la misión? Iluminar el camino. Ah, pero nosotros estamos muy tranquilos. Ya conocí la verdad. ¿Y a dónde estás iluminando a los demás? ¿Qué estás haciendo para compartir la luz con los demás? Pero esa luz te tiene que transformar a ti primero, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Solamente puedo dar lo que tengo. ¿Está claro? Dice aquí: el carácter de Dios tiene que ser dado a conocer. ¿Y cómo se va a dar a conocer? Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiera el Señor ayudarnos a entender esto. Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que tiene que ser dado al mundo, es una revelación del carácter de amor de Dios. Y los hijos de Dios deben manifestar esa gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Ahora, una gran pregunta. Si las 10 vírgenes representan la iglesia que está esperando la venida del Señor, y las 10 se durmieron, ¿cómo están las 10 vírgenes? Las 10. ¿Cómo? Roncando. Bien dormida está la iglesia. Y no comencemos a mirar alrededor.
No comencemos a decir, las iglesias de la conferencia están dormidas. Ojo. Nosotros estamos dormidos. Esta iglesia está dormida. La pregunta es, si todos los miembros, no voy a decir los buenos y los malos, porque todos son buenos. Aparentemente todos son buenos. Todos aman al Señor, todos esperan su venida, todos tienen una fe verdadera. Pero digamos, si todas las vírgenes prudentes y las insensatas están todas dormidas, ¿quién despierta a los dormidos? ¿Quién? Porque dice, a medianoche se oyó un clamor. ¡Viene el esposo! Salgan a recibirle. ¿Quién despierta la iglesia? ¿Quién? La iglesia está dormida, entonces ¿cómo va a ver que viene el esposo si están dormidos? Miren, hermanos. Miren, hermanos. Ajá. Para ahí vamos. En las bodas orientales, sí, en Arabia, en todos esos países, aún en Japón y en China y en otros, el amigo del esposo es el que se adelanta y se va hasta la casa de la novia a anunciar, ya viene el esposo, salgan a darle la bienvenida, salgan a recibirle. Y entonces todas salen y hacen una procesión a ambos lados de la calle para alumbrarle el camino. Pero el que despierta a las vírgenes dormidas, ahí no dice en la parábola quién es. Pero el simbolismo viene de las bodas orientales. Y en las bodas orientales de best man, el amigo del esposo es el que despierta a las vírgenes dormidas. Y el amigo del esposo, la palabra parácletos, que es uno de los títulos del Espíritu Santo, se traduce como el abogado defensor, parácletos, o también el consolador. Pero literalmente un parácletos, que es el nombre o el título del Espíritu Santo, quiere decir, kletos es de kaleo, que quiere decir llamar, para el que se adelanta a llamar, quiere decir, parácletos. Porque la obra del Espíritu Santo es adelantarse para traernos al Señor. Pero también abogado es el que se para al lado del acusado para defenderlo. Estar parado al lado. Eso es lo que hace el mejor amigo del esposo. Parado al lado del esposo. El Espíritu Santo es ese paráclitos. Y nos va a despertar, pero para algunos va a ser demasiado tarde. ¿Saben lo que nos va a despertar? La ley dominical. Falta menos de una semana para que se decidan las elecciones en esta nación. Hay dos candidatos. No importa quién gane. Todos sabemos que detrás de los telones hay quien manipula. El diablo se ríe porque, ay, que gane Trump. ¡Ay, no! ¡Ay, no, que gane la Harry! ¡Ay, no! Y el diablo se ríe. Las dos son míos. Porque el príncipe de este mundo, Satanás, sabe sus planes. Algunos dicen, si gana Trump, la ley dominical viene. ¿Ustedes leyeron la Agenda 2025?
¿Algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando? A ver, ¿cuántos han leído la Agenda 2025? ¡Wow! Bien dormidos que estamos, bien roncando. Las cosas que están pasando y ni sabemos. Agenda 2025, you haven't read about it? No, búsquela, Google it. Búscala en el Google. Son los planes de los republicanos para cómo gobernar los próximos 4 años. En esta nación donde nosotros vivimos. Agenda 2025. Léela y a ver si no se te paran los pelos. Las noticias de ayer eran los trabajadores de las granjas, de los lugares donde hacen la comida, están preocupados porque dicen que el día siguiente de que llegue Trump al poder, saca todos los inmigrantes para afuera y no va a haber ni quien trabaje el campo para darnos de comer. Eso no es nada. En la Agenda 2025 habla de volver al respeto a Dios y de volver a dedicarle un día. ¡Ah, qué bueno! ¿Y ustedes saben cuál va a ser el día? Miren, el Espíritu Santo es el único que nos puede despertar. Elena de White dice, en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 212, que las iglesias están dormidas. Y los pastores también están dormidos. No hay quien despierte la iglesia. Dice, pastores dormidos predicándole a iglesias también dormidas. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos se van al hoyo. Y así está la iglesia hoy en día. Y en el mundo adventista, los pastores están hablando de todo, menos de la verdad presente, de lo que está pasando y la condición de la iglesia actual. Yo necesito que Dios me despierte a mí para poderlos despertar a ustedes. Dios necesita que haya un cambio en esta iglesia. Y miren, ahora esta tarde viene una vigilia. A ver cuántos se van a quedar para la vigilia. Vamos a ver. Pues. ¿Realmente nos interesa? ¿Nos interesa nuestra vida espiritual? No hay otras cosas más importantes que hacer, ¿verdad? En las horas sagradas del día del Señor, ¿qué más importante que estar en la casa del Señor? Hemos visto, wow, el tiempo se nos fue. Hemos visto la condición de la iglesia. Dios nos advierte, no porque quiere nuestro mal. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que ¿qué? Sé pues celoso y arrepiéntete. Él nos advierte de antemano, para que no tengamos que escuchar esas palabras. De cierto os digo, no os conozco. Cuando el Señor, en su misericordia, despierte a su iglesia, para algunos va a ser demasiado tarde porque no hicimos la preparación necesaria. Y esa preparación tiene que ver con la transformación de nuestro carácter, que no se hace de un día para otro. Es una lucha intensa contra el yo. Que el Dios del cielo nos lleve a tomar ahora las decisiones necesarias para cambiar la rutina, para no ser adventistas puro de rutina. Lo mismo de siempre. No hay nada que nos entusiasme. Todos los sábados escucho al hermano Escareño y a Ariel y a los demás parar de hermano, vamos a la hora misionera. Y a la hora de la hora lo escucho a Ariel gritar, hermano, vamos a la hora misionera. ¿Y cuántos lo siguen?
Qué triste. Cuando nuestro trabajo es iluminar el camino para la venida del esposo. Dios nos está hablando. Donde está tu tiempo, ahí está tu corazón. Bueno, Jesús lo dijo, donde está tu tesoro, está tu corazón. O donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Donde tú inviertes tu tiempo, donde inviertes tu dinero, ahí es lo que realmente te interesa. Ah, pero cuando vamos a dar para la obra del Señor, el dolarcito. Y todavía lo miro antes de entregarlo. No sea que me equivoque y vaya a ser uno de 10 y no uno de 1. No queremos invertir en la obra de Dios. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Nuestro tiempo es demasiado valioso. Algunos dicen, pero es el día de descanso. Es que yo trabajo mucho los 6 días de la semana y el sábado lo tengo que agarrar para descansar. Robándole a Dios las horas que le corresponden a Él, durmiendo en la casa. No hay tiempo para Dios. Por eso el Señor va a decir, de cierto os digo que no os conozco. No os conozco. Que nunca escuchemos esas palabras. Y esta generación es la que lo va a escuchar. Ojalá que nosotros no estemos en ese grupo. El Señor en su misericordia nos amonesta. Dice, yo reprendo a todo el que recibo por hijo. Y si nosotros no castigamos a nuestros hijos y no los enderezamos, es que no los queremos. Los hijos dicen, qué malo que es papá. Mira a mi mamá cómo me trata. Pero nosotros sabemos que es para su bien. Y cuando Dios nos habla al corazón, no seamos sordos, no nos quejemos, no murmuremos. Digámosle, gracias Señor, porque me amas lo suficiente para corregirme. Me amas lo suficiente para reprenderme. Me amas lo suficiente para amonestarme, porque no quiero tener suficiente fe para perderme. Porque esas son las vírgenes fatuas. Suficiente fe para perderse. Te puedes perder en la iglesia. ¿Se acuerdan de los 2 hijos? El hijo pródigo es el que volvió. Pero era el que había malgastado la fortuna de su padre. Pero el otro que estaba en la casa de su padre era el que estaba perdido. Porque no tenía amor en su corazón. Ni por su padre, ni por su hermano. Y nosotros decimos amar a Dios, pero no tenemos amor por nuestro hermano que se pierde. No lo vamos a amonestar, no lo vamos a buscar, a traer. Vienen almas, se bautizan aquí. Y nunca más vuelven y no hay nadie que los vaya a ver. ¿Dónde está el amor por aquellos que se desaniman? ¿Dónde está el amor por aquellos que necesitan del Señor? Nosotros somos quienes tenemos que ir a ellos. Pidámosle al Señor que cambie nuestro corazón. Termino en esta hora haciéndote una invitación. En el nombre de Cristo. Dile, Señor, tú eres más importante que todo en esta vida. ¿Saben? La vida se va pasando. Y al final, ¿te das cuenta? ¿Qué hiciste con tu vida? Hoy somos, mañana. No nos llevamos nada de todo aquello por lo que trabajamos. Tanto esfuerzo, tanto madrugar, tanto pelear con el tráfico para ir al trabajo. Tu esfuerzo y lo que realmente vale es la salvación de nuestros hijos, lo podemos perder. Le damos todos sin darnos cuenta que le estamos dando su perdición. Los que menos tienen son más felices porque aprecian lo poco que tienen. Que
el Señor cambie nuestro corazón, que nos haga amarlo a Él sobre todas las cosas. Pero recuerden, el Espíritu Santo trabaja con aquellos que lo desean y que consienten. Yo tengo que querer y tengo que permitirle al Señor que haga su obra. Él te llama, pero tú eres el que respondes. Quizás hay alguien aquí en esta hora que quiere decir: yo reconozco que yo necesito un cambio en mi vida espiritual. Los días se hacen semanas, las semanas se vuelven meses y los meses se transforman en años, uno tras otro, y siempre lo mismo, y siempre igual, y siempre la misma rutina. ¿Cuándo va a cambiar esto en mi vida? ¿Estás dispuesto para quererlo de todo corazón y para permitirle al Espíritu Santo que te sacuda? Porque Él tiene que sacudirte primero para encaminarte. Hay alguien aquí que quiere decir: pastor, yo necesito ese cambio en mi vida. No puede ser que el cristianismo sea solo esto, rutina. Yo necesito ese cambio. Amén, 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 hermano, amén, amén. Oh, alabado sea su nombre. Veo muchas manos que se levantan. Que no sea solo de labios, sino de corazón y de verdad. Al mismo tiempo, quiero preguntar: ¿hay alguien aquí que aún no ha hecho la decisión más importante de todas? Y es hacer un pacto con el Señor para salvación. Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado haciendo un pacto conmigo, será salvo. Mas el que no creyere está condenado. Hay alguien aquí que por mucho tiempo ha postergado esta decisión. Pero hoy el Señor le ha hablado a su corazón. Y sabes, más tiempo te demoras, más poco tiempo para prepararte. Cristo dijo: separados de mí, ¿qué? ¿Tú crees que tú vas a cambiar sin el Espíritu Santo? No tienes el poder para cambiar. Pero Cristo dijo: arrepentíos. Eso lo dijo Pedro, inspirado por Cristo. Arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero si no has dado el primer paso, que es arrepentirte y bautizarte, entonces ¿cómo puedes tener el Espíritu Santo? Y para cambiar tu carácter, no lo puedes hacer tú, lo tiene que hacer el Espíritu Santo. ¿Hay alguien que necesita dar ese primer paso y entregar su vida al Señor? Si Dios te trajo aquí hoy, esta es tu oportunidad. Dile: Señor, yo quiero. Mi deseo está, pero ahora te voy a permitir que tú lo hagas. Voy a dar el primer paso a favor de lo que tú me estás llamando a hacer. ¿Hay alguien que está aquí presente que aún no ha tomado el paso del bautismo? De unirse con el pueblo que espera la venida del Señor. Allí donde estás, te invito a manifestarlo diciéndole al Señor: Señor, yo quiero prepararme para tomar el paso del bautismo. ¿Hay alguien aquí? No te dé vergüenza levantar tu mano, es para orar por ti. Amén, el Señor te bendiga. ¿Alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo? ¿Quieres levantar tu mano? No soy yo el que te llama, es el Espíritu Santo. Quizás hay alguien aquí que fue bautizado en otra iglesia, pero que el Señor lo ha traído aquí porque sabe que aquí se predica la verdad. Y quiere decir: pastor, ore por mí, yo tengo que hacer una decisión. ¿Quieres que te incluya en esta oración? Levanta tu mano donde estás. Voy a orar por ti. Amén. El Señor te bendiga, mi hermano. ¿Alguien más? Amén. El Señor te bendiga a ti también. ¿Alguien más? Quizás hay alguien aquí
que ama al Señor, espera su venida, pero se ha sentido un poquito identificado con las vírgenes fatuas. Pero es más grave que eso, sabe que necesita un cambio completo. Y si se reconvierte, necesita volver a tomar el paso del bautismo, como lo dice la mensajera del Señor. Hay alguien aquí que quiere decir: pastor, yo estoy dispuesto a bautizarme otra vez, porque sí quiero servir de todo corazón al Señor. ¿Hay alguien? ¿Quieres levantar tu mano? Si necesitas un nuevo comienzo, aunque haya sido bautizado. Bueno, vamos a ponernos en pie. Vamos a cantar ese himno que dice: Iglesia de Cristo, renueva tu amor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor. Mas para los siervos del buen Salvador, velad esperando el sol de lo mejor. Amante Padre y Dios nuestro, tu palabra sigue siendo esta verdad que necesitamos para nuestros corazones. Esta parábola hablada hace tanto tiempo atrás por el Señor Jesús sigue siendo verdad presente para cada uno de nosotros. Pero lo triste, Señor, es que la estamos cumpliendo a la parábola al pie de la letra. Has escrito tú la condición de tu pueblo. Tristemente, todos nos hemos quedado dormidos. ¿Cuánto necesitamos la obra de tu Espíritu Santo en nuestra vida? No solo la lluvia temprana, pero también la lluvia tardía que transforma nuestro carácter. Esperamos recibir el Espíritu Santo cuando sea derramado en la lluvia tardía profusamente, pero solo va a caer sobre aquellos que hayamos vencido por la gracia de Cristo todo defecto de carácter. Bendice, Señor, a cada uno de los miembros de esta iglesia. Tú viste cómo se levantaron sus manos diciendo que necesitamos un cambio, salir de esta rutina, salir de este estupor, salir de esta somnolencia y volver a tomar ese primer amor para cumplir la misión que tú nos has dado. Perdónanos, Señor, si hemos sido negligentes, si hemos sido insensatos, fatuos, y que de hoy en adelante no solo querramos, sino también consintamos en que tú hagas esa obra en nosotros. Bendice a aquellos que han tomado hoy la decisión
de prepararse para unirse con tu pueblo que guarda tus mandamientos. Aparte de los que levantaron sus manos aquí hoy, hay muchos más que a través de la pantalla, a través de la red social, a través de su teléfono, del satélite, han escuchado este mensaje y ha tocado sus corazones. Confírmalos en tu llamado, confírmalos en esta decisión que hoy han tomado y que podamos mirar hacia atrás luego y decir gracias, Señor, porque tu mensaje sacudió mi vida y tocó mi corazón. Danos tu bendición en el resto de la programación de este día. Tenemos una hermosa vigilia esta tarde con distintos oradores que vendrán a hablarnos en el nombre del Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo mueva nuestros corazones para que podamos no solamente participar, pero hacerlo con gozo y alegría de corazón, aprovechando cada oportunidad para acercarnos a ti. Y ahora que hemos de participar de los alimentos físicos también, bendícelos para nuestro bien. Y que así como tú nos has alimentado por tu palabra, nosotros podamos ser instrumentos en tus manos para alimentar a otros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.